Saludos jóvenes, continuamos trabajando con el framework Scrum. Ya estamos en la fase 2 de planificación y estimación. ¿Ya? En este caso vamos a ver el proceso número 8 que consiste en la estimación de historias de usuario. ¿Ya? En la anterior oportunidad nosotros ya hemos realizado la elaboración o la redacción de las historias de usuario. Bueno, previamente, recordando, ya hemos abarcado el proceso, mejor dicho, la fase de inicio. Estamos en la fase de planificación y estimación. Y dentro de planificación y estimación, nosotros estamos en esta oportunidad en la estimación de historias de usuario. ¿Ya? Ahora, como ustedes pueden ver, también en un proceso más adelante se tiene la estimación de tareas. ¿Ya? Entonces, la estimación es una constante en la metodología Scrum. Ya no solamente se estima en la etapa de planificación como lo vamos a ver ahora, sino que constantemente se refina la estimación para poder ir teniendo, en base ya a la experiencia de lo que se va desarrollando, estimaciones un poco más precisas del verdadero esfuerzo que necesita tanto cada historia de usuario como las tareas que nos van a servir para concretar las historias de usuario. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a abarcar la estimación de las historias de usuario y vamos a ver las herramientas para estimación que en un proceso anterior ya lo vimos: métodos de estimación, historias de usuario estimadas y el compromiso o comprometer las historias de usuario. Empecemos con las herramientas. ¿En qué momento se hacen las estimaciones? Las estimaciones se van a hacer cuando se realicen las reuniones de planificación del sprint. ¿Ya? Existe un tipo de reunión de planificación de cada uno de los sprints que se van a realizar. Los sprints son las iteraciones, ¿no?, que tienen en Scrum. Entonces, en esas reuniones de planificación se va a llevar a cabo la estimación de las historias de usuario y las tareas que se van a desarrollar en ella. Ahora, durante las reuniones de planificación del sprint se pone a consideración qué historias de usuario se van a desarrollar en un determinado sprint. Ahora, si no se hizo durante la creación o el refinamiento del Product Backlog, cada historia de usuario se evalúa y se le asigna una estimación de alto nivel en puntos de historia relativos. ¿Ya? Entonces, en una de las reuniones en las cuales se realiza estimación son en las reuniones de planificación del sprint. ¿En qué reuniones más se realiza estimación? En la revisión del backlog priorizado del producto. ¿Ya? El backlog priorizado del producto es donde tenemos ese documento en el cual nosotros tenemos todas las épicas, las historias de usuario con las respectivas actividades, ¿no? Y tenemos también un backlog del sprint. En el backlog del sprint están exclusivamente las historias, las tareas, ¿ya?, que se van a abarcar en un determinado sprint. Ahora, en estas reuniones de revisión del backlog, que es el documento general que nosotros tenemos, el backlog priorizado del producto, ahí es donde se actualiza o se asigna estimaciones de alto nivel a cada historia de usuario. Se asigna un punto de valor de historia, que son story points, con base a una evaluación general del tamaño de una historia de usuario, tomando en cuenta el riesgo, la complejidad, el esfuerzo necesario y demás. ¿Ya? Entonces, en esos dos tipos de reuniones es donde se realiza la estimación. Ahora veamos los métodos de estimación. Estos métodos ya los hemos mencionado en un proceso anterior. Son el WIDE Band Delphi, ¿ya? Son estimaciones basadas en grupo. En grupo se consensúa el valor de estimación que se le va a dar a cada historia de usuario. Esta metodología este método que es el más usado, que es el Planning Poker, en la cual se tienen barajas con cartas
Y entre el equipo, bueno, aclaremos esto. ¿Quién hace la estimación de las historias de usuario y de las actividades? Es el Scrum Master con el equipo Scrum. Ya no la hace el Product Owner, porque generalmente el Product Owner es alguien más ligado al negocio. ¿Ya? La estimación de las historias de usuario y de las actividades las tiene que hacer el Scrum Master con el equipo Scrum. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el Planning Poker? Con barajas, cada carta tiene un determinado valor. Cada miembro del equipo muestra sus cartitas en el cual él refleja en un valor numérico cuál considera que es la estimación de esfuerzo que va a requerir cada historia de usuario. Ya vamos a ver más adelante un poco más a detalle este método de estimación. Otro método es el puño de 5. También la votación se hace en el equipo Scrum y cada miembro vota con el puño del 1 al 5 cuál es la complejidad que considera que se le debe asignar a cada historia de usuario. Ahora, una vez que han votado todos, ¿qué es lo que realmente cómo se procede? ¿Se saca un promedio? ¿Qué se hace para dar la estimación final a la historia de usuario? Se pueden tomar dos criterios. Primero, sacar la votación que más repite, o segundo, elegir el valor más alto que haya asignado alguno de los miembros, ¿no? Pero yo creo que en la práctica lo más racional y lo más coherente sería de considerar la votación media, ¿no? La votación media para asignar a la historia de usuario. Luego tenemos estimación por afinidad. Ya se definen tallas, al igual que las tallas de las poleras o las tallas de la ropa, ¿no? XS, S, M, L y XL. Y en consenso se va decidiendo cada una de las historias de usuario. Bueno, esto lo podemos utilizar en una pizarra con post, ¿no? Con papelitos adhesivos. Colocamos cada historia de usuario debajo de una de las columnas que corresponda a cada uno de estos tamaños, ¿no? Esa es otra forma de realizar la estimación. Bueno, explicando un poquito más del Planning Poker, el Planning Poker se lo puede aplicar utilizando barajas de cartas que tengan una escala. Esta es la escala estándar del Planning Poker, ¿no? Que va de 0, 1 medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 40 y 100. Esa es una escala estándar del Planning Poker. ¿Qué quiere decir esto? A las historias que sean más complejas se les da el 100. A las que sean más pequeñas, menos importantes, generalmente 1 o 1 medio. No menos importantes, sino las más sencillas, ¿ya? Y a las que no van a requerir esfuerzo alguno, el 0. Pero tal vez algunos se puedan preguntar, ¿y por qué no hay valores intermedios? Por ejemplo, ¿por qué no hay 99? ¿Por qué no hay 80? ¿Por qué no hay 98? Mejor cada quien que le dé un valor numérico del 1 al 100, pudieran decir, ¿no? Pero en ese caso ya se pierde el sentido, porque la estimación es un valor subjetivo y que no necesariamente tiene que ser demasiado preciso. Además, por ejemplo, si tenemos una tarea muy grande, no nos podemos estar poniendo a discutir si es 99, 98, si es 100. ¿No? Directamente, si la consideramos muy grande, le asignamos el 100. Si es mediana, pues le damos un 40 y así sucesivamente hasta los valores más pequeños, ¿no? Esos valores intermedios son para evitar tal vez esas discusiones superfluas en la cual el número realmente no importa demasiado, ¿no? Si es 99 o 98, porque es simplemente una estimación, ¿no? Y otra escala, como les mencionaba, es SML. Aquí podemos aumentar también XL y XS para tener una escala de 5 valores, ¿no? Entonces, se saca la votación de cada miembro muestra la carta que elige para una determinada historia y se procede a elegir ya sea el promedio o el valor mayor, de acuerdo a cómo defina trabajar el grupo. Ojo, si se elige un método para estimar y una escala,
tenemos que tratar de mantenerlo para trabajar durante todo el proyecto. No voy a estimar una historia con esta escala y otra con la de las tallas, ¿no? Entonces, definimos una escala y definimos un método y eso lo tenemos que aplicar en todo nuestro proyecto. Ahora, este Planning Poker es interesante porque también existe la aplicación móvil. La aplicación móvil que nos permite realizar la votación y también se pueden crear salas en las cuales nosotros podemos crear una sala con su contraseña y loguearnos, digamos, el equipo, una persona crea la sala, las demás se loguean con el usuario y la contraseña, ¿no? Y las votaciones las podemos ver en ese momento en el móvil, ¿no? Nos evitamos de comprar las cartas, además de que podemos hacer las votaciones de manera remota, ¿no? Si tenemos un equipo distribuido, podemos votar utilizando Planning Poker con la aplicación, con una reunión por videoconferencia y votamos con el celular. ¿Ya? Entonces, esta es una metodología muy usada. Es en lo particular la que más me gusta, ¿ya? Pero sin embargo es una de las opciones que se pueden utilizar con este framework, ¿no? Que es Scrum. Otro método es estimaciones por afinidad, como les decía, ¿no? En una pizarra nosotros colocamos las 5 tallas que definimos, en este caso XS, S, M, L y XL, ¿no? Las más grandes y las más pequeñas. Y con post adhesivos nosotros vamos colocando el nombre de cada historia de usuario y vamos colocando debajo de la talla respectiva. Esto también se hace en consenso, ¿no? En consenso, y cuando todo el grupo, el equipo Scrum más el Scrum Master coinciden en que una historia tiene que ir en una determinada talla, bueno, va y se ubica el post de esa historia debajo de ese valor. Y bueno, esos dos métodos para mí son los más recomendables de usar. Veamos las historias de usuario estimadas. ¿Qué se hace con las historias de usuario estimadas? ¿Ya? Sea cual sea el método de estimación que se utilice, se tiene que aplicar una votación para cada historia de usuario y obtener el valor de la estimación para cada una de ellas, ya sea el promedio o el mayor o como define el grupo de trabajo. Y estos valores los comparamos con las historias de usuario relativas, ¿no? Por ejemplo, lo importante es tener una dimensión que me permita comparar una historia con otra. Si el equipo le dio 100 a una historia y a otra 40, se supone que la de 100 es mucho más compleja, ¿no? Y con estos valores los registramos en el documento que es el backlog priorizado del producto. Ahora, compromiso de las historias de usuario. Una vez estimada, ya vamos a proceder a comprometer las historias de usuario. ¿Esto qué significa? Que tenemos que comprometernos a que ciertas historias de usuario estimadas las tenemos que completar en un determinado sprint. Ahora, ¿para qué me va a servir a mí la estimación? Por ejemplo, yo elijo 3 historias de usuario para desarrollar en el primer sprint. Y las estimaciones, por ejemplo, que tienen son de 100, de 40 y de 3. ¿Ya? Yo tengo ahí 143 puntos para desarrollar en la primera historia de usuario. Y si solo llego a completar 100, esa vendría a ser mi velocidad. Y esa velocidad yo la tengo que considerar para elegir las historias de usuario a desarrollar en cada sprint, ¿no? No voy a seguir eligiendo 150 o 100 o más puntos de historia para desarrollar en cada sprint, sino me baso en la velocidad real que yo he conseguido con la ejecución del primer sprint, ¿no? Entonces acá es importante, la velocidad del sprint anterior se convierte en el factor más importante para determinar la cantidad de trabajo a la que se abocará el equipo en el siguiente sprint, ¿no? Ahora, las historias de usuario comprometidas se seleccionan según las prioridades que define el Product Owner.
Ya vamos a ver también en la parte complementaria de este video, en el ejemplo, yo les voy a colocar la estimación y hay otras columnas, una columna de prioridad. La prioridad es un valor también que le asigna a cada historia de usuario y ese valor no lo rellena ya el equipo Scrum, sino lo rellena el Product Owner en consenso con el cliente. ¿Qué es esto? Es la estimación de la prioridad de esta historia de usuario. ¿Qué quiere decir? Para el cliente y para el Product Owner, ¿cuáles son las historias de usuario más importantes? ¿Ya? Entonces, esas dos estimaciones son sumamente relevantes, ¿no? El esfuerzo estimado, que lo define el Scrum Master con el equipo Scrum, y la prioridad, que lo define el Product Owner con el cliente. Bueno, hasta aquí este video, chicos. Lo vamos a complementar con el ejemplo que yo les voy a proporcionar, donde vamos a rellenar nuestro backlog del producto también con valores que yo voy a definir, ¿no? En este caso les voy a colocar simplemente como ejemplo algunos valores de estimación y otras columnas más que tenemos que completar en este proceso, ¿ya? Bueno, hasta aquí dejamos el video. Nos vemos en el siguiente con el ejemplo. Chao.